Mi nombre es Emily, tengo 23 años. Vivo con mi esposo Richard, nuestro hijo y mi suegra. Richard y yo empezamos a salir después de que él regresó a nuestro pueblo por un trabajo. En la secundaria, él era popular, la estrella del equipo de fútbol y el presidente de los estudiantes. Estaba emocionada cuando comenzamos nuestra relación, y él se convirtió en mi guapo y encantador novio. Después de graduarme de la escuela técnica, descubrí que estaba embarazada, aunque fue antes de lo planeado. Estaba feliz y creía que podríamos construir una gran vida juntos. Pero cuando hablamos de nuestro futuro, las cosas se complicaron. Richard sugirió, ¿qué te parece si vivimos con mis padres después de casarnos? Yo quería que viviéramos solos, pero él insistió en que sería demasiado caro. Sugerí que si los dos trabajábamos, podríamos costearlo. Él dudó y admitió que su ingreso estaba bajo ese mes, menos de $1,000. Me quedé en shock. Me había dicho que trabajaba en una empresa de tecnología, pero ahora reveló que había renunciado después de solo un mes. Estaba ganando dinero apostando en el casino y trabajando a medio tiempo. Me preocupé, pero me tranquilizó diciendo, es solo hasta que consiga un nuevo trabajo. Te haré feliz, Emily. Me encargaré de todas las labores de la casa y de cuidar al bebé. Confiando en su promesa, nos casamos y nos mudamos a la casa de sus padres. Después de que nació nuestro hijo, me concentré en trabajar duro para nuestra familia, pero pronto me di cuenta de que Richard no estaba cumpliendo su palabra. No hacía nada en la casa ni cuidaba al bebé, y pasaba la mayor parte de su tiempo en el casino. Cuando le recordaba sus promesas, él reaccionaba, no me digas qué hacer. Estaba confundida y lastimada, y mi suegra entró a ver de qué se trataba la discusión. Richard le dijo que estaba ocupado con el trabajo, haciendo que pareciera que yo era quien lo presionaba para ayudar en la casa. No le había dicho que había renunciado a su trabajo, por lo que ella creyó su versión y empezó a despreciarme. Pasó de ser amable a criticarme constantemente, viéndome como una carga. Richard siguió con su trabajo a medio tiempo y sus viajes al casino, pero solo estaba ganando unos $700. Un día, mi suegra me gritó, eres una floja y solo estás aquí para quitarle el dinero a nuestra familia. Lárgate. Incluso me apuntó con un cuchillo, lo que me hizo darme cuenta de que no podía quedarme más tiempo. Con el corazón roto, tomé a mi hijo. Dejé las tareas sin hacer y regresé a la casa de mis padres. Richard solía ir al casino con la esperanza de duplicar el poco dinero que ganaba, pero siempre terminaba perdiéndolo todo. Yo pagaba la mayoría de los gastos de nuestra vida, lo que hacía todo más difícil. Como estábamos pasando por problemas, decidí volver a trabajar y poner a nuestro hijo en guardería. Afortunadamente, mi calificación como higienista dental me ayudó a conseguir un trabajo rápidamente, pero todos los días, cuando llegaba del trabajo, mi suegra me esperaba, gritando, ¿qué hora crees que es? Esto no es tiempo de jugar, eres madre, así que deja de perder el tiempo y haz la cena ya. A veces, tiraba un periódico al suelo en frustración, y cuando se enojaba mucho, hasta rompía platos. Su ánimo cambiaba por cualquier cosa, y no saber qué podría desatar su ira me mantenía constantemente ansiosa. Entre cuidar a mi hijo pequeño, trabajar y hacer todas las tareas de la casa, estaba completamente agotada. Una mañana, antes de que Richard se fuera al casino, le dije, no puedo seguir haciendo esto, al menos podrías ayudar con nuestro hijo, pero él me desestimó, diciendo, estoy ocupado preparándome para un nuevo trabajo. ¿Prefieres que esté desempleado toda la vida? Solo haz lo que tienes que hacer. Frustrada, le recordé que apenas estábamos sobreviviendo, y yo estaba cubriendo todos nuestros gastos de comida y demás con mis ahorros. Le dije que incluso los pañales ya estaban demasiado caros. Él dijo que estaba ganando dinero en el casino, pero nunca me daba nada. La madre de Richard solía pagar algunas de las cuentas, pero últimamente había comenzado a pedirnos $500 al mes, lo que significaba que yo tenía que usar más de mis ahorros. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente. La mayoría venía de un trabajo a medio tiempo que había tenido como estudiante. Al llegar a mi límite, le conté a Richard lo difícil que estaba todo, pero solo se enojó. ¿Cómo te atreves a contestarme así después de mudarte a la casa de mi familia? Gritó. Cuando se enojaba tanto, su amabilidad desaparecía, especialmente si se trataba de dinero o el casino. Al escuchar los gritos, mi suegra entró. ¿Está quejándose otra vez?, preguntó. Richard respondió, sí, me está diciendo que haga las tareas de la casa y ayude con el niño, y hasta que pague los gastos. Mi suegra me miró con furia, diciendo, qué descarada eres, Richard, deberías ir a trabajar, yo me encargaré de esto. Una vez que Richard se fue, su mirada se volvió cortante. Qué descaro el tuyo, esperando que nosotros cuidemos de tu hijo y hagamos las tareas. Deberías avergonzarte, dijo.
Traté de explicar que no estaba pidiendo de más, solo quería un poco de ayuda porque las cosas estaban muy difíciles, pero me interrumpió, acusándome de malgastar el dinero. No sabía que su hijo en realidad estaba desempleado y pasaba todo su tiempo en el casino. Finalmente, en mi punto de quiebre, le dije, Richard no está trayendo dinero. Renunció a su trabajo y siempre está en el casino. Su rostro se puso rojo de ira mientras se negaba a creerme. Para ella, Richard seguía siendo el hijo del que estaba orgullosa, el destacado en deportes y estudios. No podía aceptar que ahora estuviera desempleado y malgastando sus días en el casino. Salió del cuarto, pero volvió momentos después con un cuchillo en la mano. Retrocedí, abrazando a mi hijo, mientras ella se acercaba con el cuchillo apuntándome. Basta de tus insultos hacia mi hijo. Tener una esposa como tú está arruinando a Richard. No eres más que un parásito flojo que vive a costa de esta casa. Siseo, lárgate. Sus duras palabras me hicieron sudar frío mientras me quedaba congelada, preocupada por la seguridad de mi hijo. Al ver mi silencio y miedo, mi suegra pareció satisfecha, bajó el cuchillo y sonrió con desdén. Bien, ya entendiste, los parásitos como tú no son bienvenidos. Solo quédate callada y haz tus tareas. Luego se dio la vuelta y salió del cuarto, dejándome completamente agotada y derrotada. Richard solía ir al casino con la esperanza de duplicar su dinero, pero siempre terminaba perdiéndolo todo. Como yo pagaba la mayoría de los gastos de nuestra vida, las cosas se complicaron sin mis ingresos. Así que decidí comenzar a trabajar nuevamente y puse a nuestro hijo en guardería. Afortunadamente, mis calificaciones como higienista dental me ayudaron a conseguir un trabajo rápido, pero todos los días, cuando llegaba del trabajo, mi suegra me esperaba, gritándome, ¿qué hora crees que es? Esto no es tiempo de jugar, eres madre. Deja de perder el tiempo y haz la cena. En su frustración, golpeaba su periódico contra el suelo. Cuando estaba realmente enojada, incluso rompía platos. Mi suegra era explosiva. Su ánimo cambiaba ante la menor molestia, lo que me mantenía constantemente ansiosa sobre qué podría hacer a continuación. Entre cuidar a mi hijo pequeño, trabajar y manejar la casa, estaba completamente agotada, tanto física como mentalmente. Ya no podía más, así que una mañana intenté hablar con Richard antes de que se fuera al casino. Ya no puedo seguir haciendo esto, le dije. Puedes ayudarme con nuestro hijo, aunque sea un poco. Richard me desestimó, diciendo, te dije que estoy ocupado preparando un nuevo trabajo. ¿Quieres que me quede desempleado para siempre? Entonces estarías en problemas de verdad. Solo haz lo que tienes que hacer. Frustrada, le recordé que apenas nos estábamos sosteniendo. Estoy cubriendo todos nuestros gastos de comida con mis ahorros. ¿Sabes cuánto cuestan los pañales? Dices que estás ganando dinero en el casino, pero nunca veo nada de eso. La mayoría de nuestros gastos corrientes los cubría yo, y aunque mi suegra solía pagar los servicios, recientemente había comenzado a pedirnos 500 pesos al mes. Mi dinero se estaba agotando rápidamente. Lo único que me quedaba era lo que había ahorrado de un trabajo a medio tiempo cuando era estudiante. Richard, enfadado por mis quejas, respondió, ¿cómo te atreves a hablar así después de mudarte a la casa de mi familia? Él solía ser amable, pero cuando se trataba de dinero o el casino, su actitud cambiaba drásticamente. Al escuchar los gritos, mi suegra entró a la habitación. ¿Qué pasa? ¿Está quejándose otra vez?, preguntó. Richard respondió, sí, está exigiendo que haga las tareas de la casa, ayude con el cuidado del niño y pague nuestros gastos. Mi suegra me miró furiosa y dijo, tienes cara para esperar que nosotros ayudemos con tu hijo y las tareas de la casa. Deberías avergonzarte. Intenté explicar, no estoy pidiendo tanto. Solo necesito un poco de ayuda porque la vida está siendo muy difícil. Pero ella me interrumpió, acusándome de malgastar dinero. No tenía idea de que su propio hijo estaba desempleado y pasaba todo su tiempo en el casino. Finalmente, en mi punto de quiebre, le dije, Richard no está trayendo dinero. Dejó su trabajo y está todo el tiempo en el casino. Mi suegra se puso furiosa. Eso es ridículo. Deja de decir tonterías. No podía aceptar que su hijo, ante su orgullo, ahora estuviera desempleado y perdiendo su tiempo en los juegos de azar. Su rostro se puso rojo de ira y salió de la habitación dando un portazo. Unos momentos después, regresó con un cuchillo. ¿Qué piensas hacer? Por favor, detente, supliqué, retrocediendo mientras abrazaba a mi hijo. Ella caminó lentamente hacia mí, levantó el cuchillo y lo apuntó a mi garganta. Basta de insultar a mi hijo. Tener una esposa como tú está arruinando a Richard. Eres una parásita perezosa, viviendo de esta casa. Lárgate de aquí. Sus palabras duras me hicieron sudar frío. Permanecí en silencio, aterrada por la seguridad de mi hijo.
al verme congelada y aterrada. Ella pareció satisfecha y finalmente bajó el cuchillo. Bien, ya entiendes. Las parásitas como tú no son bienvenidas aquí. Solo quédate callada y haz tus tareas. Me lanzó estas palabras antes de regresar a su cuarto, dejándome agotada y destrozada. Me desplomé en el suelo, sintiéndome completamente vacía. Al notar que algo no estaba bien, mi hijo comenzó a sollozar. Le acaricié la espalda, tratando de consolarlo, pero sabía en mi corazón que no podíamos quedarnos en esa casa ni un minuto más. Era increíble que alguien pudiera amenazar a otra persona con un cuchillo tan fácilmente. Sentía que mi suegra había perdido todo sentido de humanidad. Hasta ese momento, me había dejado convencer por las dulces palabras de Richard después de cada pelea, pensando que necesitaba mi apoyo y que se desmoronaría sin mí, pero había llegado a mi límite. Más que nada, necesitaba proteger a mi hijo, quien estaba llorando en mis brazos. No podía criarlo en un ambiente tan tóxico. Tomé una decisión, nos íbamos. A la mañana siguiente, mi suegra, con rostro severo, me dijo: Emily, por favor, prepárate todo para el servicio conmemorativo de mi esposo la próxima semana. Vendrán todos nuestros familiares, así que asegúrate de que todo esté perfecto. Se fue a la casa de la vecina sin esperar mi respuesta. Ella y Richard habían estado planeando una gran ceremonia para mi difunto suegro, hablando de un gran banquete y compartiendo recuerdos. Me habían asignado toda la preparación, pero ya no los escuchaba. Tan pronto como Richard y mi suegra salieron de la casa, empacé nuestras cosas rápidamente. No tenía mucho, solo mi ropa, los juguetes de mi hijo y algunos pañales. Tomé a mi hijo y huí a la casa de mis padres. Se sorprendieron al vernos, pero después de que les expliqué todo, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, y mi padre, que generalmente era calmado, estaba visiblemente enojado. Me dijo que descansara y me aseguró que estaba a salvo. Más tarde esa noche, sonó el teléfono. Supuse que era Richard, probablemente preguntando por qué no había vuelto a casa a preparar la cena. Ignoré la llamada y bloqueé su número. A la mañana siguiente, Richard y mi suegra llegaron a la casa de mis padres, golpeando la puerta. Mis padres trataron de hacerlos irse, pero yo les dije que los dejaran entrar. Tan pronto como la puerta se abrió, comenzaron a gritar. ¿Cómo te atreves a irte sin decir nada? ¿Qué clase de esposa eres?, gritó mi suegra. ¿Puedes bajar la voz? Estás molestando a los vecinos, respondí tranquilamente, conteniendo las ganas de señalar quién era el verdadero problema aquí. Se sorprendieron por mi calma, y cuando intentaron agarrarme, mi padre intervino. Llamaremos a la policía si se ponen violentos. Hablemos de esto dentro, tranquilamente. Con mis padres presentes, finalmente confronté a Richard y a su madre. ¿Por qué te fuiste sin avisar?, exigió Richard. Llegué a mi límite. Estaba abrumada con el cuidado del niño, el trabajo y las tareas del hogar. Te pedí ayuda muchas veces, pero nunca hiciste nada, respondí. Yo también estaba ocupado, murmuró Richard a la defensiva. ¿Ocupado con qué? ¿Con el casino?, le dije, finalmente diciendo en voz alta lo que había estado guardando. Deja de difundir mentiras. Mi hijo no va al casino, soltó mi suegra. Todavía parecía creer que Richard era un esposo responsable. ¿De verdad? Entonces, dime, ¿dónde trabaja Richard?, le pregunté. En una empresa de valores. Incluso vi la carta de oferta de trabajo, respondió confiada. Genial, entonces deberíamos poder llamar a la empresa para confirmar, dije. Richard se vio pálido y nervioso. Espera, un momento. ¿Qué pasa? Si trabajas allí, no debería ser un problema, dije, marcando el número de la empresa en mi teléfono y poniendo la llamada en altavoz. Cuando la llamada conectó, pregunté si Richard trabajaba allí. La persona del otro lado respondió: «Oh, él dejó la empresa hace unos años. Si mal no recuerdo, solo trabajó aquí alrededor de un mes». Las palabras al teléfono dejaron a mi suegra sin palabras. Richard miraba al suelo, con los puños apretados. ¿De verdad dejaste tu trabajo? ¿Por qué?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Porque estaba frustrado, gritó Richard. Todo lo que hacía era trabajo aburrido, y el jefe me regañaba por el más mínimo error. Era acoso. Richard, insistió ella, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Estoy buscando trabajo, murmuró él a la defensiva. ¿Cuánto tiempo has estado buscando trabajo? ¿Y cuántas empresas has solicitado realmente?, le pregunté. Bueno, no hay buenas ofertas de trabajo en este momento. Estoy esperando a que salga algo decente. Mi suegra lo miró con desconfianza.
Me dijiste que Emily apenas ganaba algo y que tú la estabas apoyando. ¿Es eso cierto? Él se mostró incómodo, pero no contestó. Era una mentira que había inventado para ganarse su simpatía, mientras evitaba cualquier tipo de responsabilidad. En realidad, como higienista dental, yo ganaba al menos $2,000 al mes. Mientras tanto, Richard le había mentido a su madre, diciéndole que yo solo ganaba 700. Ahora, frente a la verdad, el rostro de mi suegra se puso rojo mientras lo miraba fijamente. El orgullo de Richard parecía haberse visto afectado por la confrontación. ¿Por qué estás haciendo esto?, gritó, con el rostro retorcido por la ira. Me estás haciendo quedar como un tonto. Golpeó su puño sobre la mesa. Esto es difamación. No deberías hablar de cosas personales como esta en público. No podía creer su descaro. Si quieres demandarme, adelante, pero recuerda, yo también puedo demandarte a ti por amenazarme con un cuchillo. Además, las demandas cuestan dinero. ¿Te queda algo? Richard hizo un sonido de frustración con la lengua. Sospechaba que ya había apostado sus últimas ganancias. Con sus ilusiones destruidas, mi suegra parecía atónita. Me volteé hacia ella y hablé de manera directa. Soy yo quien ha estado cubriendo todos nuestros gastos. Cuando nos casamos, Richard prometió encargarse de las tareas de la casa y el cuidado del niño a cambio de que yo trabajara, pero no ha hecho nada de eso. El rostro de mi suegra palideció. Probablemente era la primera vez que escuchaba todo esto. Había confiado ciegamente en lo que Richard le decía, incluso acusándome a mí cuando pedía ayuda. Incluso me había amenazado con un cuchillo, de pie frente a mis padres, expuesta por su comportamiento. Ella se veía incómoda. Madre, tú no has contribuido ni un centavo al hogar. Hemos estado viviendo de mis ingresos todo este tiempo, y no tengo intención de seguir trabajando para ti. Quiero el divorcio. ¿Un divorcio?, exclamó, sorprendida. No puedes soltarnos eso así. Piensa en tu familia. Yo también puedo ayudar. Solo regresa y podemos solucionar esto. No, gracias, respondí firmemente. Tanto ella como Richard quedaron atónitos. Estaban tan acostumbrados a mi obediencia y disculpas después de cada explosión, pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Ya basta de vivir con miedo de alguien que me amenaza con un cuchillo para salirse con la suya, continué, y ya basta con Richard, que desperdicia cada día apostando y se niega a trabajar. Voy a buscar compensación por todo el esfuerzo que he puesto en mantener a nuestra familia, además de pensión alimenticia. Richard parecía entrar en pánico. No puedo permitírmelo. ¿Cómo se supone que voy a pagar? Entonces deja de apostar y busca una manera, respondí con frialdad. Y no me digas que no puedes, porque estás buscando trabajo. La verdad es que eres demasiado exigente y te niegas a hacer lo necesario. El mundo no te debe un trabajo cómodo. Mucha gente trabaja duro en trabajos difíciles porque sabe que tiene que ganarse la vida, pero personas como tú, que renuncian al primer signo de dificultad o frustración, tendrán problemas para que los tomen en serio. Al ver que no tenía respuesta, continué. Sigues diciendo que, algún día, vas a encontrar un trabajo, pero a este ritmo nunca lo harás. Voy a hacer que mi abogado se comunique contigo sobre el divorcio. Por favor, no me contactes directamente de aquí en adelante. Con eso, me di la vuelta, sintiendo un enorme alivio por primera vez en mucho tiempo. Mientras escuchaba las súplicas desesperadas de Richard y mi suegra, no sentía más que alivio. Ya me habían quitado tanto, y había llegado el momento. La persona en la que pensaba que Richard se había convertido, el que conocí en la universidad, ya no existía. Había sido reemplazado por alguien irreconocible. Era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. Al escuchar mis últimas palabras, mi suegra explotó, su rostro rojo de ira. ¿Qué va a pasar con nosotros?, exigió, como si la estuviera dejando en la ruina. Fingiendo confusión, respondí, no sé, tal vez podrías intentar ganarte la vida por ti misma. Mujer sin corazón, gritó. ¿Sin corazón?, le pregunté, conteniendo apenas mi ira. No quiero escuchar eso de ti. Me llamaste parásita, viviendo con $700 al mes, y me amenazaste con un cuchillo diciéndome que me fuera. Pero aquí tienes al perezoso justo a tu lado, dije, señalando a Richard, y no le dices que se vaya. Esto la tocó profundamente. Mi suegra temblaba de rabia, y antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia mí, agarrándome del cuello. Mi padre la apartó inmediatamente. Basta, si le pones otra mano encima, llamo a la policía. Ella finalmente me soltó, temblando y mirando con furia. La ignoré y miré a Richard. Trataba de creer en ti, de pensar que cambiarías, pero ya basta. Necesito proteger a nuestro hijo. El tono de Richard se suavizó. Por favor, yo me encargaré del dinero.
las tareas de la casa, el cuidado del niño. Haré lo que sea necesario. Solo regresa. ¿De verdad?, respondí, incluso con un presupuesto ajustado. Nuestros gastos son más de $1000 al mes. ¿Puedes ganar eso? Su rostro se puso pálido. No había ganado más de $1000 desde que dejó su trabajo, pero intentó tranquilizarme. Tengo la pensión de mamá. Al oír esto, incluso su madre se vio sorprendida. ¿Qué? ¿Ahora dependes de mi pensión?, preguntó horrorizada. Los hombros de Richard se hundieron. No hay nada más que pueda hacer, murmuró. ¿Solo estoy trabajando a medio tiempo? Mi padre, finalmente llegando a su límite, miró directamente a Richard. Has aprovechado a nuestra hija el tiempo suficiente. Si hubiera sabido qué tipo de hombre eras, nunca habría permitido este matrimonio. No la mereces. Por favor, dame otra oportunidad, suplicó Richard, pero mi padre lo interrumpió. Un hombre que no tiene la intención de sostenerse a sí mismo, y mucho menos a su familia, no tiene cabida en nuestras vidas. Lárgate. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre gritar. La furia en su voz me erizó la piel, y Richard y su madre quedaron en silencio, atónitos. Al darme cuenta de que habían perdido, Richard se desplomó de rodillas, con la cabeza agachada, luciendo patético y derrotado. El hombre encantador y confiado que había conocido en el pasado ya no existía. No sentí más que lástima. Por favor, reconsidera, Emily, susurró, derrotado, pero mis padres estaban firmes, y yo me mantuve firme también. Ya basta de ser tratada como una sirvienta. De ahora en adelante, no me contactes para nada. Después de que mis padres los echaron, intentaron golpear la puerta, pero rápidamente huyeron cuando un oficial de policía que pasaba intervino. Ya se había acabado. Después de eso, supe a través de amigos y vecinos comunes que mi suegra eventualmente rompió lazos con Richard y lo echó de su casa. Ahora vive en un apartamento en ruinas, trabajando en varios empleos a medio tiempo para pagar la pensión alimenticia y la compensación en la que acordamos, pero su mal carácter lo hace renunciar con frecuencia, así que salta de trabajo en tiendas de conveniencia, obras de construcción, apenas logrando sobrevivir. Se rumorea que sigue apostando y, a pesar de estar endeudado, ya no me importa. Mi suegra, que antes estaba tan orgullosa y jactanciosa de su hijo, ahora rara vez sale de su casa, avergonzada por cómo se ha esparcido la verdad sobre la vida de él y su trato hacia mí. Con la ayuda de mis padres, puedo trabajar y pasar más tiempo de calidad con mi hijo. Ya no tengo que dejarlo en una guardería, ya que mis padres lo cuidan mientras yo trabajo. La vida se ha vuelto más tranquila, más feliz y mucho más ligera. Ojalá hubiera tomado esta decisión mucho antes. Ahora, miro al futuro con esperanza. Planeo atesorar cada momento que pase con mi hijo, estar allí para él y verlo crecer en un ambiente amoroso y seguro.